Muy buenos días, maestro Rivero, muchas gracias por la invitación para comentar este libro de sus memorias. Quiero decirles que la invitación formal decía: le pido que sea tan amable de aceptar comentar este libro, señalando en particular nuestro trabajo conjunto en el Seminario Medicina y Salud. Debo confesar que no le hice todo el caso y leí todo el libro, como han sido los comentarios de quienes me han precedido, porque empecé a hojearlo y la verdad me piqué y me hizo recordar mucho aquellos tiempos como estudiante de esta Facultad de Medicina y mis correrías también como practicante en la Cruz Roja Mexicana, que entonces estaba en la esquina de Monterrey y Durango. Y entonces voy a comentar algo del libro que no tiene que ver con el capítulo que el maestro Rivero me pidió que les hablara, pero les prometo que en la última parte de esta participación voy a hablar algo del seminario. Dice en su libro, Remembranzas, que siendo practicante de la Cruz Verde, le tocó un día ir a un servicio a Río Frío, que hacía honor a su nombre en esa madrugada, y relata cómo estuvieron ahí los practicantes de la Cruz Verde esperando para ver qué es lo que iban a hacer en ese servicio tan largo. Y allá en la madrugada les dijeron que no había nada que hacer, que había habido un accidente de aviación, de Mexicana de Aviación en el Iztaccíhuatl, que no había sobrevivientes, y señala ahí que dentro de los pasajeros desafortunadamente iba Blanca Estela Pavón y otras muchas gentes. Y bueno, yo recordé que en la Cruz Roja teníamos que llegar antes que a la Cruz Verde, porque si no nos ganaba a los heridos, y yo llegué a ser ahí practicante por oposición y jefe de guardia, y escogía la ambulancia en la que podía salir. Yo trataba de irme en una que se llamaba María Bonita, dicen que lo había donado María Félix, no lo sé, pero señala con toda claridad las peripecias que tiene un estudiante de medicina cuando decide practicar en instituciones como era la Cruz Verde y yo en la Cruz Roja. Pero en el libro señala otras cosas que me llevaron a reconocer más ampliamente a quienes habían sido mis maestros y que él menciona con tanto cuidado ahí en el libro. Por ejemplo, habla de María Elena Ansúrez, que era la profesora de gastroenterología del pabellón 29. Yo en mi tercer año de medicina llevé la materia y el titular era alguien que no era gastroenterólogo, era un genetista. Se fue por fortuna un par de meses a Europa y dejó encargado del curso a la doctora María Elena Ansúrez. Bueno, fue verdaderamente lo que nos movió a muchos a seguir en esa disciplina, pero también señala Octavio Rivero a gentes como don Manuel Ortega Cardona, que el otro día revisando mis documentos, él firmó el acta de mi examen profesional, de manera que leyendo el libro, y lo leí algunos capítulos más de una vez, realmente recordé muchas cosas de mi vida de estudiante. Menciona desde luego al maestro Alejandro Celis con mucho cariño, a don Clemente Robles, a Raúl Fournier, que era el director de la facultad cuando yo inicié mis estudios aquí en la UNAM, a Ruy Pérez Tamayo, a Raúl Cicero y a tantos y tantos maestros de la medicina con quienes me ha ligado una amistad de muchos años y a quienes aprecio muchísimo. También dice que el vínculo académico del grupo que él tenía como neumólogo y cirujano de tórax, este vínculo era con otros estados de la República, y menciona un doctor Héctor Labastida. Recuerdo que le decían el chino Labastida, y estaba en Puebla. Y él nos invitaba
a David Kersenovich y a mí. Él había regresado del Royal Free en Londres y yo de la Clínica Mayo en Rochester, y fueron nuestras primeras salidas fuera de la Ciudad de México en actividades de educación médica continua. Y es una gente que todavía en Puebla recuerdan y respetan mucho, y me dio mucho gusto que don Octavio Rivero lo mencionara con tanto afecto en su libro. Para hablar del Seminario de Medicina y Salud, tengo que comentar de dónde nació, porque lo vi nacer. Era 1998, no se llamaba así, era el Ejercicio Actual de la Medicina, y en un edificio aquí cerca, por el camino a la Jusco, había un piso del Consejo de Salubridad General, de donde don Octavio era el secretario general, otro de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que tenía Marco Antonio de Stéfano, y la Coordinación de Institutos, en donde el titular era un servidor. Los tres estábamos bajo las indicaciones del secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, y teníamos mucho tiempo para conversar. Y ahí don Octavio Rivero hablaba mucho de sus inquietudes, de lo que ocurría en ese momento en la medicina mexicana. El deterioro de la relación médico-paciente, sobre todo en instituciones públicas. Teníamos mucho tiempo para conversar lo que ya desde entonces se apreciaba como uno de los problemas más importantes de la medicina, que era la iatrogenia en servicios públicos y en servicios privados. Cómo México no hacía la atención primaria de la salud, no la tenía como la base de los servicios de salud, como en otros países que ellos habían recorrido, Inglaterra, España, Canadá. Y entonces decidió formar este grupo del Ejercicio Actual de la Medicina. Yo tenía oportunidad de asistir ahí como invitado, porque estábamos en el mismo edificio, pero las discusiones sobre estos temas que acabo de comentar eran muy intensas, extensas también, y con la colaboración de gentes tan brillantes como Roberto Kretschmer, como Miguel Tanimoto, Alberto Lifshitz, y tantos que lo acompañaron, Horacio Rubio, en ese inicio del Ejercicio Actual de la Medicina. De ahí nació el seminario sobre medicina y salud, del cual ahora sí les voy a comentar, porque para eso me invitó el doctor Rivero. Déjenme decirles que este seminario en medicina y salud ha sido una actividad de mucha importancia en la medicina mexicana, porque se han discutido muchísimos temas, pero además con la indicación del doctor Rivero, que ha sido de gran utilidad, que es que lo que ahí se presenta se publica, algo que luego no tenemos mucho la costumbre de hacer. Ahí en el seminario los trabajos que se desarrollan, además de que se filman, hasta los chistes que luego nos dice nuestro director actual, el doctor Rubén Argüero. Estás filmado, Rubén. Ahí están todo en el seminario, y déjenme decirles que ha habido temas muy interesantes. Pero no solo es en la actividad que tenemos el último viernes de cada mes en esta Facultad de Medicina, sino que ha tenido otra serie de acciones académicas, como intervenir en la tercera reunión internacional sobre diabetes, extensión de cobertura, participó en el centenario de la universidad. Ahí ha hablado también el doctor Rivero, porque siempre clausura la sesión del seminario con un comentario, y habla del beneficio que ha tenido la Comisión Nacional de Arbitraje Médica en este país. Aquí está el primer comisionado, Héctor Fernández Varela, y también en sus comentarios comenta lo del Seguro Popular, y dice lo que ha hecho y lo que le ha quedado a deber a la medicina en este país. Hay varias cosas que impresionan
de don Octavio Rivero y que se han mencionado aquí, como bien señaló la doctora Celis. Es la suma de una trayectoria brillante, dice ella, el haber escrito estas memorias y estas remembranzas, pero es que llega exactamente a las 8:30 de la mañana, a la hora que empieza el seminario. Muy formal y en ocasiones con la chamarra de los Pumas cuando fueron campeones en la Liga Mexicana de Fútbol. Las discusiones son amplias, son intensas, los comentarios son muy interesantes porque enriquecen la presentación, pero no hay censura. Irma Serrano se expresaría de otra manera, pero la discusión ahí es con toda franqueza, repito, sin censura, enriquece la presentación y lo que dice él al final de la discusión siempre es de gran interés, porque sin duda que está todo el tiempo pendiente de lo que se dijo, de los comentarios, guía la discusión, de manera que quienes verdaderamente ganamos en el Seminario de Medicina y Salud somos quienes lo integramos. Aquí veo a muchos de los integrantes de este seminario. Yo debo decirles que es una de las actividades que más me gustan. Es una actividad académica que da como resultado la publicación de temas tan interesantes como lo que ocurre, por ejemplo, en la tercera edad, y ahí se discuten todas las patologías que puede tener una persona en la tercera edad. Este año lo va a dedicar a la ética en pacientes en el final de la vida y me ha pedido que el 24 de junio yo presente algo sobre el dilema que tiene el médico ante el paciente terminal, de manera que siempre está al día, pensando hacia adelante. Yo deseo sinceramente que siga mucho tiempo al frente de este seminario sobre medicina y salud y que siga con ese espíritu emprendedor, que nos permita hacer los comentarios con toda franqueza para enriquecer las presentaciones y que siga siendo un ejemplo para los médicos que ahí participamos y también un ejemplo como lo ha sido y es ya una leyenda en la medicina mexicana. Muchas felicidades.